Las 7 de la mañana, 11 minutos, hablemos de la gran encuesta de la alianza de medios de la que hacen parte RCN Noticias, RCN Radio, NTN 24, la FM, La República, El País de Cali, El Colombiano, El Heraldo, El Universal, Vanguardia y La Patria. Esta mañana temprano recordábamos una vez más la ficha técnica de esta encuesta realizada por Jan Haas, encomendada y financiada por RCN Radio, RCN Televisión, La República, con un tamaño de la muestra de 1.230 encuestas distribuidas en 60 municipios del país y con un universo poblacional de personas de 18 años en adelante que manifestaron su interés de votar en las próximas elecciones presidenciales. Ese es un elemento bien importante. Saludamos precisamente a don Osvaldo Acevedo, que es el director de Jan Haas. Osvaldo, buenos días, gracias por atendernos, buenos días. Muchos buenos días, Juan Manuel, muchas gracias por la invitación. Bueno, hay muchas cosas de dónde jalar la pita en esta encuesta, bien interesante. Rápidamente recordémosles a los oyentes los resultados de esta encuesta que hemos empezado a detallar desde las 6 de la tarde de ayer cuando se reveló en el programa Voces RCN. La pregunta concreta: si las elecciones a la presidencia de la República fueran mañana y se presentaran los siguientes candidatos, ¿por cuál de ellos votaría? 25% Gustavo Petro, 18% voto en blanco, 13% Rodolfo Hernández, 8% no sabe, no responde, 8% Sergio Fajardo, 5% Alejandro Char, 5% Juan Manuel Galán, 4% Oscar Iván Zuluaga, 3% Federico Gutiérrez, 3% Francia Márquez, 2% Dilian Francisca Toro, 1% Carlos Amaya y 1% Alejandro Gaviria. Muy llamativo ese segundo lugar del voto en blanco. Y el tercer lugar, digamos que en términos de porcentajes, pero segundo en términos de preferencias electorales, de Rodolfo Hernández, porque bueno, lo de Petro no es novedoso en virtud de que viene liderando desde hace varias encuestas. ¿Cómo analiza usted ese fenómeno, Osvaldo? Sí, señor, buenos días. Primero que todo, muchas gracias por la invitación y segundo, por darle la voz a los 1.230 colombianos que son quienes realmente están hablando a través de estas cifras. Pues nosotros, como la experiencia nos indica, en las elecciones anteriores se ha tenido unas cifras de indecisos cercanas al 50% a esta época del año cuando faltan 5 meses para la primera vuelta. Eso en esta ocasión se ha reducido bastante en función de que hay muchísimos candidatos que están participando y eso hace que haya menos esa cantidad de indecisos porque hay muchísimas más opciones, es una hipótesis para explicarlo. De manera que eso es para esa razón por la cual en este momento, aunque parezca muy alto, todavía está muy lejos la elección, de manera que esos son cifras que el día de la elección se van a volver del orden del 2 o 3%, que es el histórico de los votos en blanco en el pasado. Osvaldo, con respecto a Hernández, ¿qué explica que estando, digamos, uno diría casi que en las mismas condiciones de otros candidatos que han sido exalcaldes, como Char, como Fico, como Peñalosa, sí. Y estando por fuera de una clandestinación solo, digamos, navegando solo, pues experimente semejante crecimiento cuando no es realmente una figura nacional? ¿Cómo lo explica? Pues es una situación muy difícil de explicar porque todos estos serían hipótesis, pero él tiene dos cosas que yo le noto. Uno, un lenguaje muy coloquial de mucho, digamos, calado, mucha aceptación en los estratos 1, 2 y 3, que son más del 80% de los electores colombianos. Y segundo, tiene un mensaje único, consistente, muy bien desarrollado y muy claramente explicado para ese tipo de electores que lo ha venido manifestando a través de redes sociales desde que empezó la campaña, de manera que esas serían como sus dos principales posibles explicaciones que muestren cómo ha subido y cómo está hoy en el segundo lugar. Pregunta Osvaldo esta encuesta también por los escenarios de las consultas del Pacto Histórico, de Coalición Centro Esperanza y también de Equipo por Colombia. Y hay una pregunta que incluye la posibilidad de que Oscar Iván Zuluaga se termine sumando a ese Equipo por Colombia. Pero fíjese que llama la atención y quiero preguntarle por este hecho, que Oscar Iván Zuluaga en la general sale mejor que algunos de esos candidatos que estarían en Equipo por Colombia, pero cuando se le mete en esa consulta a Oscar Iván Zuluaga le gana Federico Gutiérrez, Alejandro Char e incluso Enrique Peñalosa. ¿Cómo explicar eso? Y finalmente el hecho de tener la candidatura única del Centro Democrático a Oscar Iván Zuluaga, ¿no le significó nada? De momento, pero Oscar Iván Zuluaga tiene una característica y es que participó en una elección presidencial con unas cifras realmente muy importantes. Sin embargo, estuvo casi 7 años por fuera de las, digamos, de la realidad nacional
mientras que otros candidatos han estado muy presentes, como el caso de Gustavo Petro y Sergio Fajardo. De manera que yo pienso que es un poco temprano para poder evaluar qué pasa con Oscar Iván Zuluaga, pero además, cuando uno lo pone dentro de una consulta, es un escenario nuevo para él y para las personas que estamos siguiendo este tema de la política, de manera que eso es probable que lo acuse en una baja de su intención de voto cuando en el total lo muestra mucho más alto. Osvaldo, el senador Gustavo Bolívar ha hecho unos cuestionamientos a esta encuesta porque dice que perjudica a Gustavo Petro, y los ejemplos que pone son los siguientes. Dice que cuando ustedes hacen la muestra por edades, pues aparece que Petro está muy respaldado mayoritariamente por los jóvenes, digamos los que tienen a partir de 18 años hasta los 20 y tantos. Pero dice que el número de muestras en ese segmento es mucho menor que el número de muestras, el número de personas consultadas mayores de 55, en donde Petro tiene menos apoyos. Y señala lo mismo en el caso de Rodolfo Hernández. Dice que en esa encuesta hay muchas más muestras en la región central oriente de Colombia, donde tiene más apoyos Hernández, que por ejemplo en la región pacífica, donde tiene más apoyos Petro. En síntesis, lo que señala Gustavo Bolívar es que esta encuesta pues es injusta con Petro y favorece a otros candidatos. ¿Qué responde usted a esos cuestionamientos? Eso es un tema técnico del diseño de las muestras y un tema técnico del peso de las respuestas. ¿Qué quiere decir eso? Que puede haber más o menos encuestados en una zona, pero ese valor se pesa hacia su peso real, y eso es un tema que maneja el estadístico cuando va a presentar los resultados. De manera que eso está totalmente claro, y yo invito al senador Bolívar y a quien quiera para que nos visite y le podemos mostrar todas las grabaciones de las 1.230 encuestas, le mostramos todo el análisis, absolutamente todo, porque lo que tienen estas encuestas es una cosa común, que es transparencia. Osvaldo, indudablemente el único candidato fijo ahí es Petro y viene haciendo campaña desde hace 4 años, no nos digamos mentiras. Pero uno no ve un crecimiento mayor de Petro, uno piensa que Petro está sólido digamos, cercano al 30%, y además eso se combina con una imagen negativa muy alta. Esto quiere decir, o podría uno interpretar, que él está llegando ya a su techo y que el margen de crecimiento es muy relativo frente a otros candidatos poco conocidos con márgenes de favorabilidad mayores que tienen más espacio para crecer. Sí, señora, eso es totalmente cierto y lo explica claramente el tema de que él ya tiene un nivel de conocimiento del 94%, de manera que el techo para crecer es muy poco en relación con el conocimiento, comparado contra una persona como Rodolfo Hernández, que está en el 42% y tiene todavía muchísimo para crecer. Pero segundo, nosotros como encuestadores, después de 30 años de estar en este oficio, aprendemos todos los años algo nuevo. Y algo que se aprendió este año fue un candidato que fue Gustavo Petro, que desde que perdió su elección anterior, se volvió candidato y el mismo día de la elección de Duque empezó a dar los discursos de su nueva campaña. De manera que él lleva 4 años de campaña. ¿Contra quién? Contra nadie. Entonces, eso hace que Gustavo Petro haya mostrado unas cifras extraordinarias, que son del orden del 40%, que se han mantenido durante estos años. Pero ya que empezaron a aparecer los nuevos candidatos, que es la competencia de los digamos, todos los que aspiran a la elección, ya las cifras de Gustavo Petro se están moderando y están en el orden del 25% en esta encuesta. De aquí para adelante falta todavía que esos tantos candidatos que son numerosos saquen su publicidad, presenten sus propuestas, se muestren ante la gente que no los conoce, y eso es posible que haga que se muevan los números en las próximas encuestas que veremos en las próximas semanas. Osvaldo, otra cosa nueva, relativamente nueva, es esta preeminencia, digámoslo así, de las consultas, que son previas a la primera y segunda vuelta. Claro, en la anterior ocasión hubo también consultas, y de hecho los candidatos que llegaron a la segunda vuelta fueron los que más fueron votados en las consultas en las que participaron, otros no. Digamos, eso para un encuestador, para una encuesta, es difícil de interpretar. ¿Qué tanta importancia le da usted a esa pregunta, digámoslo así, con el chorrero de candidatos? Porque ustedes metieron en esa primera pregunta muchísimos candidatos, muchos de los cuales ni siquiera caben en la foto porque no alcanzan el 1%. Pero, ¿cómo hacer para interpretar, digamos, darle tal vez más importancia a esas preguntas de las consultas que a esa pregunta del chorrero de candidatos, como digo? Pues nosotros lo interpretamos de la siguiente manera. Ya en los 90 se presentó la aparición de la segunda vuelta en las elecciones presidenciales, que fue un elemento novedoso.
Y después, en la última elección del 2018, se presentó ya la consulta interpartidista, que trajo una tercera elección a las dos anteriores que ya existían. En esa ocasión, hubo dos candidatos que leyeron la oportunidad y participaron, que fueron Gustavo Petro e Iván Duque. Y hubo tres que no participaron, que fueron Vargas Lleras, de la Calle, y Sergio Fajardo, y eso los mantuvo por fuera de la gran inversión publicitaria que hizo el Estado en esos meses previos a la consulta interpartidista. Eso es una de las razones que puede explicar por qué la fuerza tan grande de Petro y de Duque en esas dos elecciones, que fueron dos elecciones muy grandes en votación, muy importantes. De manera que esto es un elemento nuevo, y ahora los candidatos que vieron que al no participar no les fue bien, resolvieron participar, no solo de ellos, sino muchos otros, porque cuentan con esa inversión publicitaria importante del Estado que les permite manifestarse ellos y mostrar sus programas. De manera que esto es como la segunda edición que tenemos de este tema, y estamos aprendiendo cómo ese nuevo tema de la consulta interpartidista. Eso de alguna manera, Osvaldo, lo que termina es confirmando que la campaña real y la foto un poco más cercana a lo que va a pasar en primera y segunda vuelta va a estar marcada por lo que ocurra en marzo. Y quisiera insistir en el tema de los indecisos que se pueden expresar o bien en el voto en blanco o bien en el no sabe, no responde, y que sumados a la larga terminarían superando al primer candidato que aparece allí con favorabilidad del 25%, que es Gustavo Petro. Es normal también que se presente esa cantidad de indecisos o personas que vayan a votar en blanco, como lo manifiestan en esta encuesta. ¿Es una oportunidad para otros candidatos para crecer, o al contrario, el que sale primero, que es Gustavo Petro, puede estar tranquilo porque finalmente esa es una gente que muestra más desinterés que indecisión? ¿Cómo lo lee usted? Pues eso es un fenómeno que se repite en todas las encuestas, incluso con números mayores a los de esta ocasión. Y eso es una de las oportunidades que tienen los aspirantes para poder atraer a esos grupos a su favor. De manera que eso va a ser un tema muy importante en los próximos 3 meses, porque ese va a ser el objeto de la publicidad masiva que van a tener los candidatos, financiada de nuevo, como le digo, por el Estado. Osvaldo, me llamó la atención, ya no hablando de candidatos, el optimismo de los colombianos después de, es decir, de todo el mundo habla del horror, que no el desempleo no se ha recuperado todo, que aunque hay una recuperación económica no es asimétrica en relación con el empleo, la pandemia sigue vigente. La pregunta es, ¿uno podría interpretar como de no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista? ¿La gente tiene esperanzas de que esto vaya a mejorar? Perdón, porque es que el optimismo es muy alto. Perdón, María, y le complemento el dato, porque es que en una de las diapositivas, la número 34 de la encuesta, se le pregunta a los ciudadanos, por lo menos a los 1.230 encuestados, ¿verdad? ¿Su vida y la de su familia van por buen camino? Dice 88% por buen camino. Mal camino 9%, 3% no sabe, no responde. Sí, ¿cómo lo explica? Sí, muchas gracias por esa pregunta, porque esta es una innovación que trae esta encuesta, y yo pienso que es una innovación fundamental para el futuro de lo que somos digamos, el optimismo y de los colombianos. Eso se interpreta o lo encontramos de la siguiente manera hace más de un año, y es que cuando se pregunta por la percepción que tenemos nosotros sobre el país, damos siempre unas respuestas muy negativas, pero cuando le preguntamos por usted mismo y su familia, las respuestas eran muy distintas. Entonces lo que parece estar generando esa diferencia es que hay un tema que se llama infodemia, que es el exceso de información, muchas veces falsa, que sale por las redes sociales, y le empieza a dar a los colombianos una percepción equivocada de lo que pasa en el país. Entonces nosotros hemos optado por minimizar esa forma de preguntar sobre la percepción del resto del país y enfocarnos en la percepción sobre lo que le pasa individualmente a cada colombiano, y tomando esos 1.230, que son una muestra representativa del universo, presentamos eso como la realidad del país en cuanto al optimismo y en cuanto al buen camino, y a otras preguntas que están ahí en la encuesta, y omitimos presentar las percepciones que pensamos que están contaminadas por ese exceso de información que hay en las redes sociales, muchas de ellas falsas. Osvaldo, si uno analiza los resultados de la encuesta, y usted que tiene tanta experiencia en el asunto, ¿quién cree que puede terminar convertido en el candidato de la coalición Centro Esperanza? Porque uno ve que Sergio Fajardo, a pesar de todos los líos que ha enfrentado, pues es poderoso. Cuando se hace la consulta de los miembros de ese grupo, pues tiene el 22%. Juan Manuel Galán es un candidato que tiene el 11%, pero tiene un negativo muy bajito, tiene una posibilidad de crecer mucho. Alejandro Gaviria está en el 4% y
algunos creen que la candidatura del murió definitivamente. ¿Qué piensa usted sobre cuál puede ser el ganador de ese grupo y por qué? Pues en comparación de los fundamentos de cada uno de esos tres, Sergio Fajardo lleva una distancia muy, muy grande porque él fue alcalde, fue gobernador, después fue candidato presidencial, tuvo una votación extraordinaria en la primera vuelta del 2018 y es un candidato que es muy apetecido por muchos sectores sociales, de manera que él tiene un potencial muy grande. Los otros dos están empezando prácticamente el tema, sobre todo Galán, entonces ahí hay una diferencia muy grande y como ya queda poco tiempo, es muy probable que eso sea lo que logre, digamos, ganar Sergio Fajardo. Pues Osvaldo, muchas gracias por acompañarnos para entender todos los detalles de esta gran encuesta que hemos revelado en las últimas horas, elecciones presidenciales del 2022 y obviamente quedamos pendientes de las que habrán de venir cuando las cosas se vayan decantando más. Es usted muy amable. Muchas gracias a ustedes. Osvaldo Acevedo, el director de Yanhas, a propósito de esta gran encuesta que hemos revelado en las últimas horas. 25% Gustavo Petro, 18% votaría en blanco, 13% Rodolfo Hernández, 8% no sabe, no responde y 8% Sergio Fajardo. 7:27 en Colombia.